Mi esposa, que es psicoterapeuta, está durmiendo con uno de sus pacientes. Hola, soy un hombre de 44 años, llevo 22 años casado con mi mujer, 46, y tenemos 3 hijos, 11, 15 y 20. En 2022, pedí el divorcio y me mudé, pero nunca hicimos los papeles. En vez de eso, llevamos 1 año y medio volviendo a salir, intentando reconstruir la relación. Todo parecía ir bien, hasta hace unos meses, cuando empezó a distanciarse. Ella es psicoterapeuta especializada en TBT, terapia dialéctica conductual, y me dijo que estaba abrumada por algunos pacientes extremadamente demandantes. Le creí. Hasta que una noche, revisando la ubicación de mi auto Tesla, vi que estaba aparcada en un complejo de departamentos a las 3 de la madrugada. Cuando le pregunté al respecto, me respondió que estaba con una amiga, pero eso no tenía sentido, porque nunca hacía ese tipo de cosas. Me sonó a mentira. Le insistí, y al final ella cambió la versión, dijo que había quedado con un compañero de trabajo. Pero que los planes se retrasaron y se quedaron hasta tarde. En nuestro matrimonio siempre hemos permitido amistades con el sexo opuesto, pero nunca hemos tenido una relación abierta. Aún así, algo no cuadraba. Sus respuestas eran evasivas, y después de 1 semana de insistirle, me dio su nombre. Admitió que la situación no era apropiada y prometió que no lo vería fuera del trabajo otra vez. Eso fue a principios de mayo de 2024. Unas semanas después, a principios de junio, descubrí que había vuelto a su casa, y se quedó hasta las 6 de la mañana. Cuando la enfrenté, insistió en que solo eran amigos, que él había bebido demasiado y que se había quedado dormida en su sofá. No me lo tragué. Le pedí explicaciones más claras, pero en vez de responderme, me pidió espacio y que no la molestara en 1 semana. Esa reacción me hizo dudar de ella aún más. Durante esa semana, investigué un poco y encontré el Instagram, teléfono y dirección del tipo. Decidí contactarlo, pensando que, si realmente solo eran amigos, no tendría nada que ocultar. Su respuesta fue llamarme pequeña idiota y decirme que no le llamara de nuevo. En ese momento supe que mis sospechas eran ciertas. Así que fui a su departamento para hablar cara a cara. Cuando bajó, se me plantó enfrente y empezó a insultarme y maldecirme sin razón. Mantuve la calma y le pregunté qué pasaba con mi esposa. Se negó a responder y llamó a la policía. Pero después de colgar, me empujó al suelo. No quise que la situación escalara, así que me fui. Cuando le conté a mi esposa lo que había pasado, su única reacción fue admitir una aventura ligera, asegurando que no había sido nada físico, solo compartir memes y conversaciones divertidas. Me pareció ridículo, pero ella insistió en que estaba exagerando y que no había nada más. Durante los siguientes meses, seguimos intentando reconstruir la relación. Fuimos a festivales de música, pasamos tiempo juntos y seguíamos siendo íntimos con frecuencia. Casi parecía que estábamos volviendo a funcionar como pareja. Pero en agosto, se compró su propio Tesla. Mientras la ayudaba a configurarlo, se quedó callada cuando se dio cuenta de que podía ver su ubicación, igual que ella podía ver la mía. Le dije que no tenía nada que esconder, pero insistió en que necesitábamos cuentas separadas. La noche siguiente, pasé por el departamento del tipo. Ahí estaba su coche, aparcado afuera. Les mandé un mensaje a ambos, pidiéndole a ella que saliera a hablar. Se negó. Me fui a casa a esperarla. Mientras estaba allí, tuve una corazonada y decidí revisar su habitación. No estoy feliz por haber hecho esto, pero sobre su mesa de trabajo encontré un diario. Lo abrí y lo leí. Ahí descubrí todo. El tipo con el que estaba no era un simple amigo de trabajo o algo así. Era uno de sus pacientes de DBT, un hombre con trastorno límite de la personalidad, TLP. Su diario detallaba sesiones de terapia de hasta 6 horas, contacto físico inapropiado, besos, caricias y conversaciones con alto contenido sexual. Luchando con la culpa y la vergüenza por lo que estaba haciendo. Sabía que estaba arriesgando su carrera profesional, su reputación, nuestra familia, pero aún así, no podía parar. Cuando llegó a casa ese mismo día, la confronté enojado. Se derrumbó de inmediato y me rogó que no la denunciara al colegio de psicólogos. Dijo que podía explicarlo si le daba unos minutos. Me fui esa misma noche y programé una cita con mi propio terapeuta la mañana siguiente para procesarlo todo.
Resulta que los terapeutas tienen la obligación de denunciar conductas éticamente cuestionables de otros profesionales. Mi terapeuta la denunció. Se abrió una investigación y la fiscalía me contactó para dar una declaración jurada. Decidí no ser vengativo y mantuve mi testimonio vago, sin entregar fotos del diario, a menos que me lo ordenara un juez. También convencí a mi ex de que se autodenunciara, lo cual hizo. No sé exactamente en qué punto está la investigación, pero supongo que están auditando sus registros de clientes y entrevistando a gente. No recibiré información hasta que publiquen el informe final. Mientras tanto, nuestro matrimonio ha terminado oficialmente. Estamos en pleno proceso de divorcio. Como represalia, ella solicitó una orden de protección contra mí, alegando que le robé el diario y la bombardeé con mensajes exigiéndole respuestas. Aún así, tengo la sensación de que sigue viéndolo. Y cada vez que lo compruebo, tengo razón. Su coche sigue aparcado fuera de su casa por las noches. Sigue arriesgándolo todo. Su carrera, su reputación, nuestra familia. Ahora. En cuanto a mí, estoy enfocado en sanar. Voy a terapia regularmente y sigo con mi medicación. Pero todavía me siento perdido. Esto ha sido increíblemente difícil de procesar, por eso decidí escribirlo todo aquí. Sorprendentemente, se siente un poco catártico. Gracias por leer y por cualquier apoyo y consejo. Comentarios. U/Anónimo 1. 3 cosas. 1. Tu mujer está completamente desquiciada si no ve que lo que hizo es una violación ética gravísima y una porquería. Su juicio es pésimo. 2. Si alguien va a ser infiel, al menos que tenga la mínima inteligencia de no hacerlo con un paciente con problemas mentales, en su propia casa o en la de él. Esto solo demuestra que tu ex no es precisamente brillante. 3. En nuestro matrimonio, siempre hemos permitido amistades cercanas con el sexo opuesto. ¿Por qué? No es apropiado. En mi caso, mi esposa no tiene relaciones cercanas con otros hombres, y yo tampoco con otras mujeres. Llevamos 22 años casados y felices porque ambos entendemos que eso es una receta para el desastre. U/Anónimo 2. Si el tipo con el que tu novia o esposa podría estar engañándote te insulta, ya sea en persona o en línea, y ella sigue en contacto con él, la relación ya está acabada. No hay nada que salvar. Además, no permitas que nadie te empuje o te pisotee. Tu ex es una completa lunática por seguir viendo a ese payaso, y sinceramente, estás mucho mejor sin ella. Está destruyendo su carrera y su vida por un tipo con serios problemas psicológicos. Es increíble cómo alguien que se supone que es inteligente puede ser tan estúpidamente imprudente. U/Anónimo 3. Tu ex, con toda la razón, debería haber sido denunciada. No se trata de ser vengativo, sino de limpiar la profesión de gente poco ética. No debería tener licencia y no debería atender clientes. Olvídate de cómo era como esposa y como persona. Alguien que está dispuesta a saltarse los límites éticos como lo hizo no merece tener licencia. U/Anónimo 4. Antes de que digas que solo estaba encaprichada con ese paciente, te diré algo, esto no es la primera vez que te engaña, al menos no según la forma en la que te ha tratado. Quizás no fue con ese tipo en particular, pero seguro que hubo otros. Alguien que te trata así no te quiere, no te respeta y mucho menos se preocupa por ti. Probablemente usa toda esta manipulación como cortina de humo para encubrir infidelidades pasadas. Me alegra que el karma le haya llegado tan rápido, pero lo que me sorprende es que necesitaras encontrar su diario para aceptar que te estaba poniendo los cuernos físicamente. Era demasiado obvio. ¿De verdad pensabas que se quedaban platicando hasta la madrugada? U/Anónimo 5. Imagínate enamorándote de una paciente con trastorno límite de la personalidad, de todas las personas, y arriesgando tu carrera por alguien que te va a dejar tirado en el próximo cambio de humor. Es una locura. Ahora, lo siento, pero tú también cometiste un error. Te comportaste como la pequeña perra que te llamó. ¿Por qué le escribiste para preguntarle si estaba engañando a tu mujer, cuando ya lo sabías? ¿Qué pensabas que te iba a decir? Como si eso no fuera suficiente, todavía fuiste hasta su casa y hasta fuiste a buscar a tu mujer mientras ella estaba ahí. Espero que esta vez no te dejes atrapar de nuevo en su juego. No vale la pena. U/Anónimo 6. Lo mejor es que la ignores por completo, que tu abogada se encargue de todo, y cuando la cosa se venga abajo, asegúrate de tener algo o alguien más en tu vida para no caer en la tentación si ella decide arrastrarse de nuevo hacia ti. Llevo años leyendo estas historias, y me he dado cuenta de algo.
Hay personas que están destinadas a estrellarse y quemarse. Se esfuerzan durante un tiempo para formar una familia y ser buenos, pero no pueden sostener esa fachada para siempre. Creo que esa es tu mujer. Agárrate, que esto mejorará. Ya verás. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.